vamos a ir empezando, ¿no? Bueno, como bien sabéis, desde que somos pequeñas y pequeños, a pesar de que necesitamos los mismos cuidados, la infancia de las mujeres está marcada por una revolución hormonal, la que llamamos la menarquia, que para quien no conozca este término es la primera menstruación, que conlleva muchas alteraciones a nivel fisiológico y social que cada niña experimenta de forma diferente. En esta etapa, la infancia y la adolescencia, pasamos como muchos dicen, ¿no? De ser niñas a ser mujeres. Y como sabemos pues aparecen los miedos, las inseguridades, la rebeldía, el comienzo de tener vida social, nos cambian las preferencias alimentarias, también pueden aparecer algunos trastornos de conducta alimentaria y muchas más cosas. Para hablarnos de todo eso, de niñas, adolescentes y diabetes, tenemos aquí a Marina Llobet. Marina es dietista nutricionista especializada en obesidad infantil y diabetes. Forma parte del servicio de endocrinología del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona y además también participa como profesional asistencial en equipos multidisciplinares, colaborando en proyectos de investigación y también es docente de cursos de actualización en nutrición y diabetes para nutricionistas. Así que Marina, te doy paso para que nos hables sobre niñas, adolescentes y diabetes. Adelante. Muchas gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y felicidades por esta iniciativa que me consta que es algo, ¿no?, que se va gestando con el tiempo y que va cogiendo forma y que un día pues unas cuantas se juntan y se lanza y realmente esto es mucho trabajo, es un trabajazo. Felicidades. Bueno, compartiré la presentación. Como comentaba Rocío, pues vamos a intentar poner una visión sobre, un momento que comparto, sobre la visión que tenemos, ¿no?, desde el otro lado, ¿no? No tanto del lado desde los pacientes, desde las pacientes, sino desde el lado de los profesionales, las profesionales de la salud. En mi caso, bueno, como trabajo en un hospital pediátrico, pues la mirada llega hasta los 18 años, ¿no? Y todo lo que envuelve la aparición de la diabetes y la diabetes en esta etapa. Os dejo aquí mis contactos en las redes porque a veces estos temas, ¿no?, se presentan pero dan conversación a lo largo de las horas o de los días. Pues bien, quería que os dejarais llevar un poco sobre un relato, ¿no?, un relato de la diabetes, de la historia de la diabetes. La mayoría lo conocerá, pero bueno, hace poco, ¿no?, que se hicieron 100 años de la aplicación del descubrimiento de la insulina en personas con diabetes. Y fijaros en esta imagen, ¿no?, como Jocelyn con pacientes y cómo muchos profesionales se lanzaron a administrar un fármaco, una insulina, pero desde las casas, desde los hogares, a entrenar a familias para que fuesen capaces de utilizar esta insulina, un fármaco que podía o que puede, ¿no?, producir efectos más o menos complejos como la hipoglucemia, pero que puede ser realmente pues complicado el manejo porque hay que aprender ciertas cosas, puede ser complejo, y aún así superaron todos los retos, todos los miedos, todas las barreras para entrenar a las personas para que fuesen capaces de manejar su enfermedad. Han habido muchos retos en la diabetes que se han ido superando, pues pondremos otro ejemplo. La evolución, ¿no?, entre las técnicas, los dispositivos, en definitiva, de la administración de la insulina, desde las agujas, las jeringas iniciales que incluso había que afilar, desinfectar, etcétera. Los bolígrafos precargados, bolígrafos con cartuchos que hay que cambiar, dispositivos más avanzados o más complejos tecnológicamente como las infusoras de insulina. Y hoy en día a nadie se le ocurre decir que un dispositivo no se va a administrar porque es complejo, sino lo que hacemos es adaptar nuestros programas educativos, ponerle muchas ganas, ponerle muchas horas, ¿no?, mucho empeño, hasta que las personas pueden asumir, ¿no?, y utilizar lo que necesiten para el tratamiento de su enfermedad. Pues bien, quiero poneros un ejemplo de algo que afortunadamente no pasa cada día, pero que sí que está muy presente en nuestra realidad, que es un hospital pediátrico, y es esta. ¿Qué nos está pasando actualmente
cuando aparece la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1 en niños en edad de lactancia, ¿no? Con una lactancia materna, por ejemplo, con una lactancia materna a demanda. Pues bien, lo que está pasando con estos casos es que un 4% de las personas diagnosticadas de diabetes tipo 1, según un estudio finlandés, creo que era de 2015, perdona, pues tienen menos de 2 años, están en edad, ¿no?, de que si la familia lo decide, estar con lactancia materna. Pues bien, lo que está sucediendo hoy en día es que a esta situación se la ha categorizado como situación compleja y así se le hace saber a las familias en un momento de vulnerabilidad y la mayoría de familias abandonan la lactancia por un tema de complejidad, de miedo, de desconocimiento. Sí que es verdad que hoy en día y cada vez más los equipos pues se muestran muy abiertos a adaptarse a esta situación, pero hemos de entender también que la manera en que lo comunicamos, el momento en que lo comunicamos, pues las familias acaban abandonando la lactancia. De hecho, buscando bibliografía, la verdad es que es muy complicado encontrar temas publicados sobre lactancia y diabetes tipo 1 y porque normalmente aparecen más a la inversa, ¿no?, del papel de la lactancia en la prevención, más que en personas que ya tienen diabetes, y porque el tiempo es muy cortito y hay muy poquitos estudios al respecto. Y no tenemos datos de cuántas familias, de cuántas madres abandonan la lactancia prematuramente que no lo hubieran hecho si no hubiese aparecido la enfermedad. Y esta sería, por ejemplo, una posibilidad de investigación con la visión de género. ¿Qué nos pasa con las niñas, con las madres, con las familias, con las adolescentes? Pues bien, hay una multitud de situaciones en que son peculiares. Hay que tener otra mirada, no vale lo de siempre, no vale lo genérico y nos tenemos que adaptar y nos tenemos que implicar. Fijaros qué pasa en investigación o en la producción científica, desde cosas muy anecdóticas, como que la descripción para las personas que no están acostumbradas a ver resultados publicados, desde la descripción que puede ser habitualmente, no es obligatoria, pero habitualmente cuando se dan datos, pues es muy frecuente ver que se explica cuáles de esos casos eran hombres o niños y uno ya hará la resta, ¿no? Y ya se hará su resta para saber cuántas mujeres había, tampoco costaba tanto, ¿no?, decir hombres, mujeres. Sin embargo, sí que hay evolución y se va avanzando en esto. No todo el mundo publica los casos, las investigaciones de esta manera, pero ya está registrado para los comités de ética tanto que haya paridad en estos comités como que haya estudios que incluyan mujeres, porque así también vamos a estar estudiando situaciones típicas de la mujer como la menstruación, el embarazo, etc. Para preparar esta charla he hecho varios días de reflexión, ¿no?, hasta poderlo plasmar en la presentación, por lo cual os agradezco infinitamente haberme invitado porque me ha permitido hacer esta reflexión y este orden de momentos, ¿no?, momentos que a mí se me han ocurrido porque no los he encontrado escritos, que podríamos tener en las mujeres, ¿no?, la lactancia, esos momentos de los cuidados de niños y niñas con diabetes tipo 1 que recae mayoritariamente en las mujeres. De hecho, en algunos estudios, en un estudio que hicimos en el hospital, que lo hizo mi compañera Carmen Yoldi, lo lideró, veíamos que el 60% de las familias reportan que comparten las decisiones con la diabetes, que aquí siempre debatimos cuánta generosidad hay en las mujeres en contestar que esta responsabilidad es compartida. Con la experiencia, pues lo pondría bastante en duda. Y en todo caso sí que contestaban que un 34% eran mujeres las que se encargaban ellas solas de los cuidados de la diabetes y un 4% de hombres contestaban que solamente ellos. Con lo cual es muy importante el equiparar, ¿no?, intentar pues mover esta balanza en el peso de las decisiones. Ese momento de la menarquia, la aparición de la menstruación, que ya he visto en el programa que abordáis ampliamente, la sexualidad y la diabetes en la adolescencia, el ejercicio físico, porque las niñas suelen abandonar el ejercicio y sabemos que es beneficioso para la salud y tendremos que hacer algo. Y el riesgo de trastorno de conducta alimentaria y diabetes, que fundamentalmente ya recae mayoritariamente en niñas, pero con la diabetes tipo 1 pues se agudiza mucho más.
Y una vez hemos detectado esos puntos, ¿no?, más amplios de diferencias, de conflictos, poco abordados a veces, poco cuidados, podríamos decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer, ¿no?, desde los hospitales, desde los equipos de salud? ¿Qué mirada tenemos que tener? ¿Qué tenemos que cambiar? Pues en el momento de la lactancia vamos a tener que adaptar el tratamiento a la lactancia. Es algo que decimos, pero que a la práctica no sucede de una manera clara. De hecho, tenemos jeringas, bolígrafos y bombas de insulina y se sigue indicando bolígrafos con la dificultad de las dosis, se sigue indicando jeringas cuando hoy en día tenemos bombas de insulina y los países nórdicos pues implementan las infusoras de insulina desde el diagnóstico. ¿Por qué aquí no lo estamos haciendo? ¿Por qué aquí pasamos por las jeringas mientras las familias abandonan la lactancia y cuando llegamos a la bomba de insulina con sensor, esa lactancia en la mayoría de los casos ha desaparecido? Y si no ha desaparecido, ha sido muy encorsetada, ya no hay una lactancia a demanda, ya no hay un colecho decidido, ya no hay un respeto sobre la decisión que ha tomado esta familia en la crianza. Vamos a tener que adecuar el mensaje a la realidad del inicio de la enfermedad. Un lactante con diabetes tipo 1 es un paciente complejo de por sí, tenga lactancia o no. Si nosotros decimos que con la lactancia el paciente es complejo, lo que hace la familia automáticamente es quitar esa complejidad. Y es que no deja de ser complejo en sí. No tenemos evidencia científica de que el control metabólico sea mejor o peor con la lactancia. No tenemos un estudio que nos haya dicho eso, con lo cual tenemos que dejar de dar ese mensaje, aunque intuimos que vamos a tener que estar más encima como equipo para que esto sea posible, porque estamos incurriendo, ¿no?, en un desajuste. Y tendremos que respetar y acompañar la decisión que tome la familia, ¿no?, ni juzgar, evidentemente. La carga de los cuidados, ¿qué podemos hacer? Pues promover la participación activa de todos los cuidadores. Hablando estos días con un compañero, decía, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros y nosotras cuando nos dirigimos a la madre también en la consulta? Porque normalmente es la que contesta, la que da signos de manejar más y mejor, de ser responsable, pero ¿qué responsabilidad tenemos los profesionales de también dirigirnos activamente, ¿no?, a los cuidadores que son hombres, ¿no? Informar de que la diabetes es una carga de trabajo muy grande y que es recomendable que sea compartida. Dar consejos de cómo compartir. Por ejemplo, en la nutrición en alimentación damos consejos en niños que están en edad de negación y muy difíciles con la alimentación, pues que hagan turnos y que desconecten y que te tienes que ir de casa mientras la otra persona da de comer, porque si no, no vas a poder desconectar. Y respetar también a la vez las dinámicas familiares. Y una vez hemos hecho todo esto, ellos deciden tener una dinámica específica, pues la vamos a respetar. El momento de la menarquia debería estar incluido en los programas educativos estructurados y no está incluido de una manera descrita. Tenemos programas descritos y estructurados y está normalmente el hablar de la dificultad de insulinoresistencia con las hormonas de la pubertad, pero no con la menarquia, no específicamente para las chicas, para las niñas. Y hay que informar también de que habrá dificultades añadidas con estos ciclos y tener en cuenta estas dificultades en los resultados, porque es común, de hecho yo hasta hace pocos días no me lo había planteado, es que esperamos unos resultados y esperamos los mismos resultados, cuando ellas tienen quizás más dificultades, que son cambiantes, que van un paso por detrás, que hoy necesitan una cantidad de insulina, mañana es otra, y lo van viendo, ¿no? Y van por detrás, no van a poder tener el mismo control metabólico. A pesar de todo eso, es habitual ver estudios donde indican que las niñas, que las adolescentes tienen mejor control metabólico que los niños, con lo cual habrá que estudiar bien ese sobreesfuerzo que hacen, ¿no?, y qué es lo que hacen para que eso sea posible. Y también en temas de sexualidad, no solamente en relaciones sexuales, sino también pues preguntar activamente, porque muchas, ¿no?, con estas encuestas que habéis ido haciendo, que hemos ido siguiendo, muchas mujeres que sí que tienen problemas añadidos y que nunca les habían explicado que esto podía pasar. Con el ejercicio tenemos que hacer hincapié en las niñas, pues que el ejercicio es positivo para la salud y tener una actitud proactiva como profesionales para que no abandonen este ejercicio y ver la manera, ¿no?,
en que pueden mantenerlo. Y si la barrera es el manejo de la diabetes, pues quizás hay que reforzar los conocimientos sobre el manejo de la diabetes y el ejercicio en estas niñas. Y como comentaba la compañera, el riesgo de trastorno de conducta alimentaria. No se nos puede pasar que tenemos que hacer una evaluación periódica, que no es solamente estar atentas o atentos a síntomas, a signos muy visibles, muy escandalosos, sino que hay que investigar con ganas, porque estas niñas, estas adolescentes que además tienen diabetes, por todo ello y mucho más ahora después de la pandemia, tienen un riesgo aumentado en este tipo de trastornos y que si no los buscamos activamente, no es buscarlos, pero es analizar signos y no derivamos a los profesionales adecuados, pues podemos estar en un infradiagnóstico o diagnosticando demasiado tarde. Quizás deberíamos ajustar las responsabilidades sobre las niñas y la alimentación y la diabetes en algunos momentos, si se muestran más responsables o sobrepasadas o con mucha carga de trabajo. Y quizás también ajustar estos objetivos de control metabólico por todo lo que hemos descrito anteriormente. Si tienen más dificultades, si tienen una carrera de velocidad pero con obstáculos, pues quizás no estamos siendo justos, ¿no? O responsables poniendo unos objetivos de control glucémico que quizás están sobreexigiendo a estas niñas para el cumplimiento. Y por todo ello, lo que comentábamos, ¿no?, con el equipo era que vamos a tener que hacer un análisis de cada acción, es decir, de cada proyecto, de cada programa educativo, dando, pues, cuando Rosa nos haga su charla, yo ahora me voy a quedar para ver cómo se puede hacer esto, para dar esta visión de cómo podemos adaptar, que muchas veces los profesionales tenemos mucho trabajo, evidentemente, poner una bomba de insulina a un lactante en el diagnóstico no es una tarea fácil, porque no es algo que se pueda programar fácilmente ni hacer caber, ¿no?, en las agendas, pero sí que tener esta visión de género para buscar la manera, buscar las oportunidades y tener al menos identificadas las necesidades para saber, en definitiva, qué resultados podemos obtener o esperar y qué resultados no tenemos que esperar. Ese sería mi consejo de mínimos, ¿no? Después de esta primera jornada de hoy y de mañana, y que seguro que con el paso de las ediciones, de las jornadas, iremos aprendiendo sobre este tema y podremos ir mejorando muchísimo la atención sobre las niñas, sobre las madres lactantes, sobre las adolescentes con diabetes. Muchísimas gracias. Pues he ido un poquito rápido porque no sabía los tiempos con este cambio. Claro, no te preocupes, Marina. Bueno, le queríamos preguntar a Violeta sobre si había alguna pregunta acerca de tu ponencia. Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Qué interesante, cuántas cosas, qué bonito. A mí se me ha puesto la piel, vamos. Wow, nos has estimulado muchísimo, por lo menos a mí, y has lanzado muchas preguntas ahí al grupo. Pues es que me he hecho muchas preguntas, Sí. Carla. Sí. Bueno, no sé quién me hablaba ahora, me perdí. Yo entraba por aquí, solo, sí. Pues mira, yo agradezco muchísimo que me hayáis invitado porque lo que comentaba al principio, cuando hacemos una ponencia, ¿no?, intentamos, o al menos intento hacerme entender y que me sirva para avanzar también, no solamente estar hablando de cosas que ya sabemos, ¿no? Y me ha costado hacer la presentación porque me he tomado mucho tiempo en ir pensando y no acababa de aterrizar porque me salían más preguntas que soluciones. Y por ejemplo en el tema de los lactantes, que para mí este año, que iré luego a la SED también a hablar de este tema y que escribí el artículo y me he dedicado este año a profundizar sobre esto y a cogerlo como uno de los temas como de abanderados, ¿no? Pues estamos viendo esto. En nuestro hospital hemos conseguido cambiar el mensaje, ¿no? Y es muy difícil porque hay mucha gente dando mensajes, no es solamente una persona. Es muy complicado que todo el mundo estemos sincronizado con esta visión. E incluso de buena fe se da este mensaje de
te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, es un momento complejo y lo que estamos viendo es que dar este mensaje en este momento tampoco es bueno. Porque le estás poniendo más presión a alguien que socialmente ya tiene dificultades, que está en un momento de dificultad personal, de una autoestima probablemente baja, en algunos momentos complejos, y de inicio del diagnóstico de una enfermedad crónica de un bebé que es un momento tremendamente vulnerable. Entonces, el mensaje de añadir por voluntad propia, ¿no? Le estás diciendo, tú lo has decidido, le vas a añadir esta complicación, es como, wow, esa mochila, pues el mensaje creo que tampoco deberá ser este. No lo tengo definido, pero no tiene que ser este. Y sí que tenemos que dar un paso al frente y así como se ponen o ponemos bombas de insulina en otros países o en otras patologías con bebés mucho más pequeños, porque son patologías, también son diabetes, pero son otras diabetes, pero los ponemos en el hospital, en el ingreso, pues quizás también habría que hacer este esfuerzo, ¿no? No sé. Es una reflexión maravillosa, Marina. Es una reflexión maravillosa. Como paciente con esta condición de salud, desde luego. Nada, interrumpo solo un segundo porque me está encantando. Simplemente quiero robaros un segundo y pediros perdón a todas las que habéis tenido problemas al acceder. Es que somos muchas y esto, pues bueno, somos personas haciendo cosas con tecnología y estas cosas pasan y no pasa nada y todo va a quedar registrado. Y acabábamos de empezar porque, bueno, hemos perdido a Rosa en estas dificultades, pero la tenemos aquí y Marina nos ha hecho el favor de ser la primera. Así que de verdad no os habéis perdido nada más que el inicio, pero vamos a recoger todo súper bien. Y a las que no habéis podido entrar antes, bienvenidas a estas jornadas donde vamos a poner voz de una vez a las realidades de ser mujer conviviendo con diabetes, que ya era hora. Y gracias, de verdad, y gracias por la paciencia y por todo. Lo vamos a hacer cada vez mejor, para eso se hacen las cosas, ¿no? Yo te rescato alguna pregunta del chat. Yo voy a aparecer de vez en cuando por aquí para ir, pues bueno, poniendo un aprieto a las que venís a formar parte con las preguntas de las demás que nos están escuchando. Por aquí me preguntaba Laura, nos preguntaba si influye la lactancia en la glucemia desde el punto de vista de madre. No sé si... Mira, aquí hay, por eso digo que es complicada la lactancia y sobre todo cuando se escribe porque a veces no queda claro si, como ahora en la pregunta, ¿no? Si es una madre con diabetes que es lactante, que no hay ninguna dificultad en ello, simplemente que las necesidades nutricionales como el lactante, pues son específicas, ¿vale? La dificultad de la lactancia con un bebé que tiene diabetes tipo 1 está en que no se puede programar. No se puede programar y no se puede medir. No se puede medir la composición de la leche materna a lo largo del día. No es la misma la composición entre mujeres, ¿vale? Y no es la misma tampoco la cantidad, o sea, el volumen de cada toma. Hay tomas que son efectivas y son muy nutritivas, ¿no? Y hay tomas que son para calmar o para dormir o que son menos efectivas. Hay personas que hacen extracción de la leche, pero sabemos que la extracción no es igual de efectiva, ¿no? Con los extractores que con la succión del bebé, con lo cual tampoco se va a poder equiparar. Hay consensos que están escritos, yo creo que desde la teoría y la poca práctica, en que te indican que peses el bebé antes y después de cada toma, cuando esto, pues bueno, si tú pones a tu bebé a calmarlo, al apego, a dormir, pues evidentemente no lo vas a poner a pesar después. Y después también, nutricionalmente, vas a la parte de nutrición, en el índice glucémico de la leche materna y el cómo sube, ¿no? ¿Cómo es este efecto sobre la glucemia posteriormente? La leche materna es de muy fácil digestión para los bebés y la absorción de la glucemia es muy rápida. Es tan rápida que tenemos madres que utilizan la lactancia para remontar hipoglucemias. Y entonces, claro, esto genera una dificultad añadida que con análogos de insulina, con bolígrafos, con plumas, es muy difícil de manejar. Si no llevas un sistema de bomba sensor, es tremendamente complejo que tú puedas llegar a manejar eso. Y después está el colecho, ¿no? Que si tú tienes una lactancia materna a demanda, pero además también nocturna, se hace imposible. Y aquí sí que, si no tenemos una bomba infusora de insulina,
muchas veces se acaba recomendando que no haya colecho o que haya, pues que se ponga en la camiseta, que haya un control de que no haya esa lactancia a todas horas, porque claro, el bebé no va a entender que si está a menos de 100 sí que puede y si está a más de 140 no puedo, hoy puedo, mañana no puedo. Esto es un tremendo desbarajuste, es una barbaridad que se ha dicho durante muchos años que no se puede decir, ¿no? Después dale teta si está a menos de 140, pues no. O le doy o no le doy por las noches, ¿vale? Esto no se puede hacer. Con lo cual, sí que es verdad que genera cierta dificultad, pero por todas estas razones, ¿no? La lactancia es imprevisible en sí y la diabetes es una enfermedad que requiere de decisiones conscientes, ¿no? Y de intentar siempre anticiparte todo lo que puedas. Y es la situación por excelencia que no vas a poder. Eso es, nos confirmaba la compañera que ella es madre lactante con diabetes tipo 1. O sea, en ese caso comentabas que no hay un impacto... No va a tener ninguna dificultad. Puede ser que tenga mayor gasto y sí que necesite pues aportes extras, pero como persona con diabetes no tiene por qué tener ningún problema añadido. Vale, y enseguida nos va a dar paso Rocío a Rosa, pero antes recupero la última pregunta rapidito. Marina, que es que les has encantado, entonces nos preguntan cómo realizáis la valoración de un TCA y cómo se puede proponer incluirlo en programas educativos, un tema bastante complejo. Mira, nosotros al ser un hospital de referencia que tenemos muchos pacientes que manejamos, como ahora creo que alrededor de 750 pacientes con diabetes, claro, te da, siempre decimos, ¿no? Tener muchos pacientes y pacientes que saben mucho te hacen saber mucho. Y entonces, claro, esto es como una rueda, ¿no? Entonces, los profesionales ya tenemos como ese ojo clínico de ver cosas y de poder derivar cuando hay signos muy primarios, cuando hay riesgo, cuando todavía la enfermedad no está establecida. En diabetes y adolescentes te tiene que hacer sospechar una chica que es extremadamente cumplidora, que se angustia cuando no tiene resultados que espera, que por ejemplo con la alimentación no es para nada flexible, pues que si en el papel pone 100 gramos de patata es incapaz de tolerar pesar 105, por ejemplo, esto tiene que hacer saltar las alarmas. Esto es un riesgo porque la diabetes no es exacta, entonces está expuesta esta persona, ¿no? Constantemente a algo que le va a distorsionar el pensamiento, ¿no? Y después también a fluctuaciones en la alimentación, por ejemplo. Una persona con diabetes y sin diabetes también, ¿no? Un adolescente que reclama una dieta vegetariana, pues tenemos que indagar por los motivos, por la motivación. Si hay una motivación coherente, pues ningún problema, pero a veces es por el aspecto físico o no hay un relato bien construido, ¿no? No es coherente. Después, pues el pedir dietas con bajo contenido de hidratos de carbono porque sí, también sin una estructura. O a veces pillas, ¿no? Como alguna frase de, bueno, no, tampoco me hace falta porque así no me pongo la insulina. Entonces, aquí pasa algo, ¿vale? Empezamos a hacer manejos que pueden derivar, ¿no? En hacer algún tipo de distorsión alimentaria que te lleva a un trastorno de conducta alimentaria. Y después también estamos ahora, bueno, ya hace mucho tiempo y estamos detrás de intentar evitar este cambio de imagen corporal tan exagerado que se suele producir en el momento del debut. Cuando esto pasa en niños pequeños a nivel metabólico y de salud no es deseable, pero cuando pasa en la adolescencia, esto incrementa el riesgo de trastorno de conducta alimentaria porque hay un cambio en la imagen corporal muy exagerado. Cuando estas niñas previamente tenían sobrepeso en el momento de tener polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no? Y bajan de peso y se empiezan a ver bien y después estableces la pauta de insulina y vuelven a subir el peso, ese momento es un momento de alto riesgo y son momentos como puntos calientes en que tenemos que estar muy atentos. Bueno. ¿Cuántas cosas? Qué súper respuestas, Viole, y wow. Bueno, pues nos ha lanzado muchas cosas Marina, nos ha lanzado invitaciones, nos ha englobado muchos temas en los que seguramente Rosa
va a profundizar, ¿no? El tema de la imagen corporal, el tema de los cuidados, el tema... Yo me he quedado con una frase que me ha encantado, que es, bueno, muchas, pero se me ha quedado, hay que investigar con ganas, ¿no?